Antropoceno. Bienvenidos nuevamente a un encuentro antropoceno, semana número 34, la cuarta temporada, y ya vamos más de 150 encuentros grabados. Ustedes pues lo pueden seguir por nuestros canales Antropoceno en YouTube y Antropoceno Podcast. Cada semana un tema nuevo, y en este país con tantos cambios quisimos volver a tocar el tema de república y populismo. Y por suerte hemos encontrado a un amigo, un gran amigo, que a partir de hoy seguramente va a ser amigo antropoceno. Él ha sido en su momento concejal por Bahía Blanca, luego fue diputado por la provincia de Buenos Aires, fue también diputado nacional y hasta fue vocero presidencial en la época de la Rúa. Me estoy refiriendo a nuestro amigo Juan Pablo Bailac. Bienvenido, Juan Pablo, a Antropoceno. Aquí te escuchamos. Bueno, en primer lugar, agradecido de haber sido invitado a este evento que ustedes realizan todos los jueves. Conocer personas para mí es un agradable momento y espero que lo que plantee les sirva para interrogarme, porque estoy más acostumbrado a las preguntas que a la exposición. Cuando les planteé la idea de hablar sobre republicanismo y populismo, es porque desde hace un tiempo a esta parte, eh, si hay algo que está debilitando a la democracia liberal que conocemos y a la participación en el sistema democrático en las naciones, es el populismo. Harari, en algunos de sus libros, plantea que el mundo tenía tres relatos: el comunismo y el fascismo, lo escuchás, ¿no? Sí. El liberalismo, y el tercer relato era comunismo, liberalismo, bueno, comunismo, liberalismo y fascismo. Muy bien. Eh, esos relatos, unos fenecieron en la Segunda Guerra Mundial, el nazismo y el fascismo, y otro en el 89, cuando cayó el muro de Berlín, desapareció el comunismo. Quedó el liberalismo, al poco de andar, como única idea que fortalecía muchas cosas. El hecho de la existencia de ese liberalismo fue infeccionado por un nuevo liberalismo que era el neoliberalismo, que feneció en el 2008, cuando la codicia llevó a que se debilitaran esas ideas, y ahora estamos en un mundo que alguien denominó VICA: volatilidad, incertidumbre, caos y ambigüedad. Ese mundo que estamos viviendo no tiene certeza acerca de las ideas, y aparece en escena un dato que suple al comunismo y al fascismo, que es el populismo. Ese populismo que tiene características muy claras, tanto sea de izquierda como de derecha, ese populismo que ejerce el poder sin límites, que la república, que está incorporada al sentido republicano de la vida institucional, le queda como un corset que le aprieta. No quiere tener división de poderes y tampoco quiere tener justicia, quiere tener agencias. Ese populismo que no se preocupa por la pobreza de sus pueblos, sino que solo asiste, porque en definitiva, al debilitar el sentido de la convivencia en libertad absoluta y procurar igualdad como lo hace el republicanismo, no quedan sojuzgados por el clientelismo, que es lo que en definitiva el populismo ejerce en cada uno de los pueblos. La Argentina ha vivido más de 20 años de populismo. Diría casi desde Perón en adelante y el peronismo en el poder, lo que vivimos fue una expresión populista. Claro, en aquella época era una expresión atrasada, no con la sofisticación que el populismo hoy ejerce el poder.
En 1983, Alfonsín le planteó a la sociedad una idea de por qué debíamos vivir en democracia después de estar con experiencias que no era una democracia plena, sino que era una democracia débil. Y en consecuencia, la sociedad aspiraba siempre a ir hacia el autoritarismo, o por golpe de Estado, o por lo que sea, pero necesitaba una autoridad, un presidente que no tenía que ser democrático, sino debía ser más bien un autoritario. Quizás porque ninguna democracia anterior al 83 se preocupó por generar el sujeto democrático. Alfonsín en el 83 intentó por todos los medios que el peronismo se concibiera como un sujeto democrático, o sea, sus militantes, sus gobernantes y demás, tuvieran claro el significado de la convivencia democrática, el respeto por el Estado de Derecho, el saber que tenés que vivir con la ley por sobre el ciudadano, que tu derecho termina cuando comienza el derecho del otro, es decir, todos esos conceptos que el peronismo no ejercía desde el poder. Fundó ese 83 una democracia, primero condenando la ley del olvido. Es decir, esa autoamnistía que la dictadura se había dictado para quedar relevada de las responsabilidades del terrorismo de Estado, no debía ser aplicada en la Argentina. Y el terrorismo, es decir, los que habían ingresado la AAA y Montoneros y demás organizaciones terroristas a provocar el terror en la Argentina, también debían ser condenados. Así llegamos al juicio de la Junta, el juicio a Firmenich, que lo trajimos de España, o de, no me acuerdo si sí, de España, y de el brujo López Rega, que lo trajimos de Brasil. López Rega terminó muerto en la cárcel, murió en la cárcel. Firmenich fue indultado por Menem y las juntas también. Muy poquito tiempo, algunos de la Junta, no todos. Con lo cual, quiero decir, ese hecho fundacional, que además se expresó en el marco de la campaña como diciendo vamos a condenar las conductas paradigmáticas del terror y del terrorismo de Estado, fue la primer base ética de la nueva democracia. Por eso tenemos 41 años de democracia en Argentina. No hubo más golpes de Estado, se terminaron los golpes de Estado. Hubo algún acontecimiento que después, si les interesa, se lo puedo explicar, pero el segundo objetivo de Alfonsín fue desestructurar el Estado represivo y el tercer objetivo fundamental, la creación del sujeto democrático. Hacer de los gremios un sujeto democrático, hacer del peronismo un sujeto democrático. Es decir, ese sujeto que va camino a conciliar, aún en las diferencias, los consensos necesarios para armonizar la convivencia política, la convivencia social y una mirada, claro, acerca de los dolores que esa sociedad tenía luego de la dictadura. Dolores que estaban vinculados a los endeudamiento externo enorme, la falta de empleo, en fin. Estos 41 años transcurrieron con expresiones democráticas que en general lo dio el no peronismo. Expresiones republicanas que lo dio el no peronismo. Con esto incorporó, por supuesto, el gobierno de Macri, naturalmente. Que fue, a mi entender, ese gobierno de Cambiemos el que dio el salto a la modernidad. Que lamentablemente no pudimos volver en el 19 porque hubiéramos hecho transformaciones que están en orden a lo que estoy conversando. La Argentina vive hace muchos años populismos en el gobierno.
unos más graves y otros menos graves. En el 2003 llega al gobierno por indicación del presidente Dualde. Como verán ustedes, es un dedo que se fue repitiendo posteriormente, ¿no es cierto? Sí, porque la última elección interna que vivió el peronismo para elegir el presidente fue Menem Cafiero. Pero luego Dualde eligió a Kirchner, Kirchner eligió a Cristina, Cristina se eligió a sí misma, Cristina eligió a Alberto. O sea que el sujeto democrático no estaba ahí. ¿Por qué? Porque la participación del peronista para elegir quién quiere que sea su candidato era ausente. Había como una monarquía que de alguna manera se trasladaba a sí mismo. Por eso siempre se dice, en términos de la ciencia política, hay muchos pensadores, de que el peronismo es poder y el republicanismo es democracia. No hay democracia sin igualdad, tema que por supuesto Milei no entiende muy bien, pero no hay democracia sin igualdad. ¿Por qué? Porque ese sujeto democrático que vive en democracia también exige que tengas una mirada social. Porque no es solamente cómo ajusto, cómo reformo el Estado, sino también la mirada social. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene un nivel de pobreza que en su caso es estructural y en otros casos, en vez de ser estructural, es dramático. Hoy hay no sé cuántos millones, pero muchos millones de jóvenes que están en la pobreza. Pero lo más grave, no estudian. Y en consecuencia la sociedad en muchos casos perfila a esos jóvenes como vagos y en realidad no trabajan porque no saben trabajar. Nadie les enseña a trabajar. Yo vivo en una región que es Bahía Blanca y su entorno, donde las escuelas rurales, cuando le preguntás cuál es la currícula, ninguna de ellas está vinculada a la actividad que van a desarrollar después esos jóvenes, porque muy pocos pueden saltar a la universidad o conseguir una profesión. Yo mismo, cuando tenía entre 5 y 8 años, estudié en un colegio rural, en la escuela número 8 de la localidad de Ombucta, partido de Villarino, en la provincia de Buenos Aires. Iba en bicicleta, todos mis compañeritos iban en sulky o en caballo. Yo no tenía caballo, tenía bicicleta. Y miraba el mundo que quería, y yo con esas herramientas no iba a lograr nada. Era una maestra para todos los cursos. Ahí aprendí al principio. Caminé, anduve, me llevaron a Bahía Blanca a estudiar, me recibí de bachiller, terminé yendo a La Plata a estudiar. Mi padre no me podía pagar los estudios, trabajé para estudiar. Y un día se murió mi padre en el 72, y entre el 72 y el 73 rendí 18 materias y me recibí de abogado. Con lo que quiero significar, salir de la pobreza en la Argentina no pasa por la asistencia social. El peronismo es un perito en eso. Fue Dualde el que creó esto de darle plata a la gente. Tenía antes las manzaneras en la provincia de Buenos Aires. Recuerden ustedes que Alfonsín tenía la caja PAN, no le daba plata. El que empezó a darle plata fue Menem. La caja PAN era un complemento que se le daba a la familia con el objeto de que tuvieran aceite y otros bienes, a los efectos de cumplimentar con la alimentación mínima. Es decir, el populismo tiene una mirada de la sociedad que no es la mirada del republicanismo, o quiero decir, aquellos que de alguna manera estamos en el marco de lo que es la socialdemocracia o el liberalismo, etc. Y salimos de un populismo, que es el de Cristina Kirchner, Alberto Fernández y compañía, y con motivo, creo yo, del COVID, la palabra libertad se convirtió casi en un
avatar, en un algo importantísimo, que trascendió las fronteras, y hoy tenemos a Milei, que para mí, humildemente, es un populista de derecha, con diferencias de la agenda del populismo de derecha que tienen los europeos, porque es más compleja la agenda en Europa y en consecuencia esos líderes populistas de Europa tienen fijaciones con la inmigración, etcétera, etcétera. La agenda de Milei no es la agenda del populismo de ultraderecha que existe en Europa. Los líderes tienen un exceso de nacionalismo y casi llegan al nativismo. Y en consecuencia el conflicto con la inmigración es muy fuerte. Nosotros no tenemos un problema de inmigración en Argentina aún, porque tenemos un país casi despoblado, con un centralismo porteño feroz, que de alguna manera ha hecho que el resto del país esté más lánguido. Y alguna vez esperemos poder practicar en Argentina, no sé si lo veré yo, no sé si ustedes, lo que significa la palabra federalismo como oposición al centralismo. Pero desde que se decidió en la provincia de Buenos Aires la capitalización de la nación con la capital federal, se constituyó un centralismo en Buenos Aires para la nación. Tanto es así que para poblar este país se trazaron las líneas férreas y todas iban a parar a Buenos Aires. Y en la provincia de Buenos Aires con La Plata se creó un centralismo similar en La Plata, digamos, haciendo una megalópolis en el AMBA y construyendo una licuación de expectativas de desarrollo en el interior de la provincia. Quizás algún día podamos conquistar, porque nunca lo pudimos hacer, porque el peronismo nunca lo quiso aceptar, que es descentralizar el poder. Cuando Alfonsín dijo, vamos a llevar la capital a Viedma, Patagones, no era simplemente un símbolo, un chiche, o que se tomó un vino de más y a la mañana dijo, voy a cambiar la capital y le voy a llevar a Viedma. Era para descentralizar el país. Porque tiene que tener otra geopolítica el país para generar el desarrollo. Mi provincia tiene que tener otra geopolítica y generar regiones que permitan de alguna manera que sean seleccionados por el mundo, por lo global. Hoy estamos viviendo la era de las ciudades. El ejemplo más claro es Bilbao. 20 años de transformaciones la hicieron una ciudad global. Estamos viviendo la época de las regiones. Ahí está el amigo Argil, que puede contarnos la transformación de Alemania en base a las regiones, dando especificidad de la creación de riqueza y generación de empleo en función de actividades seleccionadas y estudiadas. Argentina, esto, en manos del populismo, nunca estuvo en la cabeza. Estuvo en la cabeza hacer el NEA, el NOA, la Patagonia, etcétera, en términos de disciplinamiento desde el poder central con las provincias en función de que a algunos le ayudó un poquito más, a otros le ayudó un poquito menos, etcétera, etcétera, conforme sea la línea política que tuviera el gobierno provincial. Estas consecuencias me llevan a un análisis. Ustedes me dicen, yo no sé cómo vamos en tiempo, 5 minutos. Estas consecuencias, esto que estoy relatando, no está en la cabeza de Milei ni de ninguno de los gobernantes que están alrededor de Milei. Milei está preocupado por cosas que también nos preocupan a todos y que estamos de acuerdo,
como es la inflación, la macroeconomía, el gasto, etc. Pero el desarrollo, dejárselo solamente y exclusivamente al mercado, cuando tenemos una globalización que selecciona regiones para la inversión, es imposible si no se ordena, se consensúa una manera de poner la infraestructura, la logística, los puertos y los complementos a nuestro complejo e importante desarrollo agrícola-ganadero. Hasta no hace muy poco tiempo estábamos discutiendo ciudad-campo. Estábamos discutiendo, y eso que al campo durante todo este tiempo el populismo le aplicó retenciones importantes que quitaron riqueza a las regiones donde se produce donde se desarrolla nuestro agro. Y eso también tiene un impacto sobre nuestro desarrollo, absolutamente. No es lo mismo a pleno que a 25 o 30% con algunas retenciones en algunos de los productos que se desarrollan. Yo siempre he mirado mucho a Chile, a pesar de que no es comparable. Chile, hasta en la dictadura, tuvo una visión estratégica de desarrollo con Pinochet. Viggi produjo una transformación de la economía chilena que era monocultivo, que era el cobre, y generó condiciones con las frutas, con las cerezas, con la uva sin semilla, digamos, como si no fuera ese tipo de complementos a su cobre un elemento secundario de la actividad del desarrollo. En Argentina mucho tiempo muchos dirigentes pensaron de que esa actividad agrícola-ganadera era de alguna manera un desarrollo secundario, no primario. Lo único que agregaba valor era la industria. Pero nuestra industria agregaba un valor para adentro, porque era un industrialismo que no generaba competitividad ni productividad para poder exportar, y el único que siguió exportando es el agro. Juan Pablo, te voy a interrumpir un poquitito, si te parece, redondea tu idea y le damos paso porque ya hay mucha gente que quiere interactuar con vos y preguntar, ¿sí? Perfecto. Termino con un cuentito corto y una búsqueda. En los 90 yo solía terminar mi discurso con un cuentito que era el de la mujer bonita, una mujer preciosa, hermosa, extraordinaria, que tenía un marido obsesivo por la perfección. Pero esta mujer bonita tenía una mancha oscura en la oreja. El marido fue a cientos de lugares de dermatólogos, médicos, etcétera, a Estados Unidos, a todos lados, todos le decían, no la toques, no la toques, no las toques. Este obsesivo por la perfección concurrió un hechicero. El hechicero preparó una pócima, le dio a la mujer la pócima, la mujer se la tomó y desapareció la mancha negra en la oreja. Y luego la mujer se murió. La moraleja de este cuento es que la imperfección era la vida. Nada es perfecto. Nada es perfecto. Ni la democracia, ni los populismos, nada es perfecto. Pero ¿saben qué? La democracia es la vida. No hay que ir a un hechicero. Muy bien, con esta reflexión, si les parece a todos los amigos, pasamos a la ronda donde cada uno con una pequeña pregunta, un comentario, vamos interactuando con Juan Pablo, va a hacer un comentario. Ya tenemos en lista como 5 o 6 personas, el primero de ellos es nuestro amigo Pau Navajas. Pau, te escuchamos. A tu microfonito, a ver. Abrí el micrófono, Pau. Muteado. Ahí estás. Perdón. Muchas gracias por la charla, primero. Y después una pregunta, me queda una duda, cuando vos decís que esta gente del gobierno apuesta a que el mercado con su supuesta lógica interna regule
y distribuya de manera eficiente los recursos y premie legítimamente el esfuerzo y el mérito, y que eso no podemos, digamos, abandonarnos a una fuerza inanimada y potencialmente amoral, y que en cambio tenemos que contraponerle a eso un orden de prioridades. La pregunta es, ¿quién establece, según tu criterio, ese orden de prioridades? Porque ahí es donde aparece el peligro, cuando aparecen los Illuminati que dicen, no, el orden que corresponde es este, y hay otro que no está de acuerdo y se arma quilombo, ¿no? Sí, la discusión Estado-mercado está saldada. Yo desconozco la existencia, este experimento de Milei es raro, porque desconozco la existencia de una sociedad que esté gobernada sin Estado. Sí, algunas. ISIS o los sultanatos. Esos no tienen Estado como tenemos nosotros, pero de alguna manera tampoco son sociedades que están construidas sobre la base democrática. El Estado no tiene que ser presente como el populismo expresa y que vivimos con Alberto Fernández y compañía, o sea, un Estado que todo lo resuelve pero deja a todos igual. El Estado tiene que ser dinámico, inteligente, tiene que priorizar por dónde pasan las varas del desarrollo, generar situaciones. Miren, les doy un ejemplo. Bahía Blanca iba a ser dotada de una inversión de 35.000 millones de dólares por parte de los malayos y YPF para licuaficar el GNL. Hay gas licuado. Y una decisión de un funcionario de Milei lleva esta inversión, que en un puerto que tiene escala, como es el puerto de Bahía Blanca, la lleva y además tiene personas y mano de obra al respecto, porque es el que de alguna manera produce ese fenómeno con los barcos que trajo tanto Devido y compañía, y Punta Colorada de Río Negro, donde hay que hacer el puerto, porque es un atracadero, donde hay que construir las viviendas para la gente que vaya a trabajar al tema, es decir, para aumentar el canal de la circunstancia y solo para conseguir 2 senadores de Río Negro que le votaran la ley bases. Perdimos la inversión. Ahora parece que la va a hacer YPF con otros. No la va a hacer en Bahía, la va a hacer en Punta Colorada. Esas circunstancias no son arrestos, porque todas esas inversiones exigen estudios serios, para que puedan darse. Y es muy importante, haberla perdido es muy negativo para el país. En consecuencia, cuando yo hablo de lo que decía el amigo del mercado y demás, el mercado tiene que tomar decisiones muchas veces pensando también en los estudios, en los análisis y en la estrategia de desarrollo general del país. El privado hace escuelas en la capital federal, pero en Jujuy, en La Puna, allá, no va a invertir en un colegio. ¿Está claro? Con lo cual es el Estado el que tiene que ir a hacer la escuela, o el hospital. Es decir, ahí hay clínicas privadas, sin ninguna duda, pero el mercado no va a ir en donde no tiene clientela, digamos. Clarísimo. Si te parece, pasamos a Mariano Vinograd. Mariano, adelante, te escuchamos. Bueno, me ha provocado bastante reflexión la charla. Primero, la referencia a Alfonsín y la democracia. Yo, como tengo 68 años, soy de la generación que fuimos jóvenes en el 83. Entonces, Alfonsín usaba la palabra persuadir y usó aquella frase de que con la democracia se come, se educa y se cura. Como hablamos de populismo y hablamos del retorno de regímenes que considerábamos obsoletos, no solo en Argentina, sino en el mundo, probablemente tengan que ver con alguna insatisfacción acerca de que con la democracia no logramos comer, curar y educar.
Sí, en cambio, logramos la convicción que tal vez no tienen los norteamericanos, los israelíes, los húngaros o los brasileños, de que esto no se resuelve con golpe militar. Así que finalmente Alfonsín de algo nos persuadió. Esto no se resuelve con un golpe militar. Segundo tema, soy optimista porque todo estaba dado para que ganara Massa, inclusive hasta en el debate le ganó a Milei. Sin embargo, los votantes en la segunda vuelta le dimos el triunfo por el 55 a Milei. Eso quiere decir que por algún motivo hay un fermento democrático en la ciudadanía, porque si no lo hubiera, indudablemente hubiéramos votado a Massa, al plan platita, al poder, a la sumisión, al hombre fuerte, al macho alfa, etcétera. Y finalmente una reflexión sobre este tema de digamos que han fracasado los regímenes que tenían algún aspecto colectivista. Me viene a la mente el artículo de Terraño cuando alguna vez definió el comunismo educativo de Julio Argentino Roca. Cuando Roca y Sarmiento definieron que el secreto para aquel país eran los ferrocarriles, era la estabilidad, era la pacificación, eran los inmigrantes, pero esencialmente era la educación. Y si efectivamente la democracia nos ha llevado del 5% de pobreza que nos dejó la dictadura al 60%, esto desde ya no se arregla con más mercado, esto se arregla con más educación. Y entonces ahí una pregunta, ¿cómo vamos a resolverlo? Pau Navaja hablaba de los iluminados, ¿quiénes son los más iluminados que Milei? Pero aquí hay un debate. ¿Cómo le vamos a dar educación al pueblo argentino basada en el mercado? Bueno, empiezo por la pregunta y luego una explicación sobre por qué llega Milei, cómo llega y qué está rodeado Milei, porque los iluminates de Milei son todos ex-K, ex-menemistas, y en general no ha cambiado casi en nada lo que fue el gobierno anterior en términos de sus herramientas para gobernar la Argentina. La pregunta tiene un claro objetivo y que yo, por supuesto, en la exposición me olvidé porque entre los ladridos del perro y demás me quedé descolocado, pero el republicanismo confía en la educación como transformación. ¿Por qué? Porque también la sociedad tiene que saber lo que elige. A ver, amigo, Milei en la elección última en La PASO no tenía más que 20 puntos. Milei obtuvo 29.6%. ¿Quién le puso el otro, ese 9.6%? En Tucumán sacó el 75%. Mire, yo he ido a Tucumán en elecciones. Les aseguro que si no pones fiscales te embarazan. Y Milei no tenía fiscales. ¿Quién le construyó la elección? En Salta, 63%. ¿Quién le construyó la elección? No fue el fenómeno de un liderazgo, fue el fenómeno de una jugada maestra de parte del señor Massa, y yo no creo en conspiraciones. Les cuento esto para que tengamos... Había que poner en la cancha que estaba inclinada a favor de Cambiemos, había que ponerla en condiciones posibles de que la medida que creciera Milei, quiere decir que esos votos no los recibía Cambiemos y le ganaban con el 48, 45% que es lo que sacó Massa. Esa jugada fue el resultado. Ganó Milei la PASO por el 31%, ¿no? Más o menos, no me acuerdo. Y 20 y pico, 25% Patricia Bullrich. Con lo cual, el 56% que sacó Milei fue fruto de un fenómeno muy interesante. En mi caso, yo no voté ni a Massa, ni voté a Milei. Quiero decirle, porque tengo más de 70 años, tengo ese derecho, y ninguno de los dos a mí me correspondían en mi sentido republicano y democrático. Y lo vamos a ver, porque todavía recién llevamos 11 meses, o sea que
Ahora está despotricando contra los periodistas, primero despotricó contra el Congreso, segundo le puso la espalda al Congreso, después no sé qué hizo, después se pelea con Ricardo López Murphy, que si hay un liberal en este país es Ricardo López Murphy, mi amigo, un tipo excepcional, que fue radical, pero que es un tipo excepcional, y sin embargo se pelearon. El clima de la disputa. El último episodio de el señor Gordo Dan y el señor el ideólogo de Milei, no me puedo acordar el apellido, lo tengo borrado, le puse delete, del brazo armado en este país, ni en chiste se puede decir brazo armado de Milei, ni en chiste, porque ¿saben qué? Los montoneros eran el brazo armado de Perón. Era el brazo armado del movimiento nacional justicialista. Entonces, frente a esa experiencia, hay que tener un poco de reconocimiento de la historia de nuestro país. No se le puede decir a la sociedad, sí, en realidad dijimos eso porque nuestra arma es el teléfono. Dejate de joder. No se dice eso. Es irresponsable. Y debería ser condenado hasta por el propio presidente, y no lo fue. En consecuencia, yo no es que quiero acá hacer una expresión de lujuria por el sentido populista de este gobierno. Lo es. A ver, Scioli, candidato a presidente de Cristina Fernández de Kirchner, es secretario casi fue canciller. Franco fue hombre de Alberto Fernández en el BID y en otras actividades del gobierno. Lo conocí, fue diputado nacional conmigo. Franco vino a la Cámara por Cavallo y se fue de la Cámara por hastío moral a trabajar con Euneikian. Hastío moral para trabajar con Euneikian. Si hay uno que ha logrado licitaciones con el Estado, se llama Eduardo Euneikian. En consecuencia, no nos pueden tomar el pelo. Karina Milei es más peronista que yo y que ustedes. Es una peronista típica. Construye con los Menem una construcción que es Menem 3.0. Y Menem fue populista. Lo viví, lo padecí en 10 años. Tenía algunos atisbos de liberalismo. Pero si ustedes conocieran en profundidad lo que Menem hizo para sacar muchas de las cosas que sacó, y que no viene al caso porque eso ya es pasado, ¿verdad? Menem es prócer del señor Milei. Le damos, si te parece, la palabra a Alberto Argil. Tenemos como 5 o 8 personas, así que vamos a ser muy veloces. Alberto, te escuchamos. Bien. Sobre el tema populismo, lo mejor que yo haya escuchado y visto es una guatemalteca, Gloria Álvarez. Hizo varios, hizo más de 10 videos cortos, está en internet, se los recomiendo a todos. Habla claramente de lo que es el populismo y es de libro. Pero eso no es nuevo, eso viene de mucho antes. Si se quiere, el libro de Maquiavelo, el Príncipe, en castellano, ya tiene muchos años, creo que más de 400. Ahí se encuentran todas estas reglas, por así decirlo. Bueno, hasta ahí. El federalismo, yo tengo una dificultad con el término federalismo porque en Argentina se entienden las cosas muy diferentes de las que las entienden aquí en Alemania. En todo caso, el federalismo hizo que en Argentina, así se lo entiende allá, haya feudos. Eso acá no sería posible. Por otro lado, hay cosas que en todo el Estado tienen que ser iguales. Todos tienen que entender lo mismo por las mismas reglas. Y eso no sucede en Argentina. No en todas las provincias se dan las cosas de la misma manera. Otro punto es el centralismo porteño, como dijiste. Y la descentralización que se quiso hacer me parece que sería una gran evolución
Eso para mí sería fundamental y lo tengo en mis planes, digamos. Tengo grandes planes en eso. ¿Se te ocurre algo en esto? Bueno, en primer lugar, con respecto al populismo, Laclau y Mouflet, que son los autores del libro más importante que ha recorrido no solo España con Podemos, sino básicamente América Latina, en donde más se ha ¿Cómo son los enraizado. autores? Laclau, no es francés, es como es catalán. Y Mouflet es la mujer. No me acuerdo el título del libro, pero existe. El segundo tema respecto al populismo lo desarrolló Fidel Castro y lo contó acá en la Argentina su pareja o esposa, la doctora Molina, donde dijo que al selecto grupo que armaron los brasileños con otros sectores de las distintas naciones de América Latina, les comentó hace algunas décadas de que había que penetrar por la democracia, obtener la presidencia y vaciar la democracia y ejercer el populismo. Eso pasó en Venezuela con Chávez. Chávez, cuando fue candidato, era un demócrata de primera línea. Bastó que subiera al poder para vaciar de democracia a Venezuela, generar la asamblea de la ciudadanía, no de los partidos políticos, canceló a todos los partidos políticos y hizo el desarrollo de su gobierno que lleva más de 20 años. Eso en cuanto a la cuestión del populismo. En cuanto a la cuestión del desarrollo acerca del centralismo y el federalismo es un pacto. Ese pacto está expresado en la Constitución Nacional. Hace más de 20 años se dijo que había que hacer una nueva ley de coparticipación federal, uno de los tantos instrumentos que hay para distribuir dineros que signifiquen el funcionamiento administrativo y búsqueda de desarrollo de las provincias. Nunca se hizo la ley, porque nunca se pudo conseguir la unanimidad de las provincias en orden a los porcentajes de esa coparticipación. Y aún gobernando el peronismo con casi 17 gobernaciones, fue posible sacar la ley. Con lo que quiero decir que no tenemos un Estado federal, ni tampoco un país federal. Tenemos provincias autárquicas porque dependen necesariamente del Estado Nacional, y tenemos un centralismo porteño que mal que les pese a los porteños, han sido beneficiados por la acumulación de riqueza argentina durante centurias y han tenido desde la cola al caballo durante muchas décadas. Un solo ejemplo. Provincia de Buenos Aires, cuando uno analiza el conurbano bonaerense, visualiza claramente que sus intendencias reciben más de su comunidad en términos de ingresos fiscales que en el interior. Porque en el interior hay poblaciones de 2.000 habitantes, 5.000 habitantes, 10.000 habitantes, 20.000 habitantes, 100.000 habitantes y algunas ciudades que tienen más de 200.000 habitantes. Eso también está demostrando que acá hay un desequilibrio, porque el desarrollo se hace con inversión y con plata. Las rutas se hacen con inversión y con plata. O sea, la infraestructura vial de la Argentina es un desastre, un verdadero desastre. Yo no sé si ustedes salen por las rutas, por lo menos pasando los 360 kilómetros de azul,
Porque si usted pone un compás y le hace una circunferencia a la Argentina en el kilómetro 1 del Congreso, va a advertir que todas esas rutas están bastante bien. Cuando sale de eso es como ingresar al desierto del Sahara. Pozos, destrucción, muertes, etc. Juan Pablo, Por eso digo, estamos con tempito muy acotadito, así que dale, vamos a darle mucho movimiento. Te pido disculpas, ¿no es cierto? Pero pero no, tenemos como no. 7 personas que quieren hablar. Le pedimos 2 minutos a cada uno. El primero es uno ahí de Bahía Blanca, un vecino tuyo, César Tomasi. Te escuchamos, César. Uf, Hola, buenas tardes, ¿cómo Juan. estás, ¿Cómo te va? César? Yo te Bien. miraba y no podía creer que estabas ahí. Sí, soy amigo de Antropoceno hace mucho tiempo. Me alegro mucho. Juan, yo tengo una pregunta relacionada con el título de la charla y con la primera parte. En general, las expresiones populistas culminan en violencia. Violencia represiva mientras se puede o violencia confrontativa en otras circunstancias. Ustedes han citado un montón de ejemplos, estamos hablando de Alemania y AfD está respirando en la nuca al poder y gran parte del miedo del partido de Scholz tiene que ver con eso. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles son en esta era de la tecnología, en tu visión y en la información que has podido reunir, los remedios republicanos contra la violencia potencial que teniendo, como vos dijiste, dos expresiones populistas confrontadas y otros que venimos a hacer nosotros, los remedios que tiene la República para poder curarse y anticiparse? Bueno, primero la transparencia, segundo la ejemplaridad y tercero la persistencia. O sea, hay que persistir, no hay que entregarse, porque el populismo es como una adrenalina, esa que expresa el ofidio sobre el pájaro, lo duerme. Y en consecuencia, quienes nos sentimos demócratas, republicanos, que luchamos por la democracia, la libertad, la igualdad, el progreso social, que tenemos claro el sentido republicano en la república, en la división de poderes, en el Estado de Derecho, no debemos renunciar, porque ya nos van a venir a buscar. Acá hay varias generaciones que ya tienen 40 años que no saben lo que es perder la libertad. Y entonces la valoración de esa libertad solo se tiene en cuenta cuando se pierde. Cuando se vive es un derecho adquirido. Entonces, los partidos con sentido republicano van a ser buscados por esta sociedad como fue buscado Alfonsín para fundar la democracia. Alex, te escuchamos a vos. Alex, mi amigo, una fácil. Sí, bueno, digamos que agradezco la disertación, siempre me parece poco, porque conociendo a Juan Pablo se puede esmerar más. Vamos a ir difícil. Yo creo que una pregunta es quién es el dueño. En el republicanismo, el dueño, el soberano, es el pueblo, todos. En el populismo surge un líder que a su vez tiene dueños. Y acá no estuvimos hablando de la autopsia del 2001 que vos viviste y que hubo dueños, personas que eran dueñas de la República. Porque después hablamos de mercado como una cosa transparente y no lo es. Es una falacia estar hablando del mercado como una cosa transparente. Yo fui uno de los que volteó a Alfonsín, ¿queda claro? Uno de los 12 o 14 que complotó para que cayera Alfonsín. Bueno, ¿quién es el dueño del mercado? ¿Cómo Alfonsín podía, Alfonsín o Mandrake, tener una gestión positiva, económica, cuando en esa época la tasa de interés de los Estados Unidos te daba un 24% anual? Sin laburar vos comprabas bonos del Tesoro
y obtenías un 24%. Si hoy esto fuera vigente, yo le compro el campo a todos ustedes por $5, más que eso no lo pago. Justamente, como en el populismo hay un dueño que no es la nación, es que aparecen la AAA, los montoneros, no las Fuerzas Armadas, no las fuerzas de la República, sino las fuerzas privadas, porque tienen un dueño. Esa falacia de que el mercado va a derrochar en forma equitativa es un cuento chino, porque eso se tiene que dar en mercados absolutamente transparentes y atomizados. Como cuento final, la verdad, ¿ustedes saben quién es Melinda Gates? Para ustedes es la esposa tan solo la esposa de Bill Gates. La verdad que fue un genio. A Melinda se le ocurrió que si se regalaba el sistema operativo de Windows, se obligaba a que se comprara todos los programas que funcionaran con ese sistema operativo. Entonces todos nosotros, todos los idiotas, comprábamos la computadora con el sistema Windows y automáticamente teníamos que estar comprándole la suite Office que hizo mi querido amigo Ralphie Harteneck. Eso es una inducción del mercado, a tal punto que Japón hizo una querella judicial que no pudo nunca llevarse a cabo porque Microsoft llevó tantas carretillas de información al respecto que no puede leerla un solo juez. Y la justicia de Japón determina que si un juez tiene que empezar y terminar una causa, y está probado que para leer todo lo que está diciendo de ese expediente hace falta 400 años. Entonces, ¿quién es el dueño del mercado? Porque cuando estamos hablando de mercados atomizados es una cosa. Pero también volvemos a lo mismo. ¿Quién es el dueño del mercado? Lo podía hacer Alfonsín cuando los bonos del Tesoro de Estados Unidos tenían 24%. Entonces vos le decís Alfonsín y automáticamente a todos nos produce urticaria. ¿Por qué? Porque obviamente asociamos con la hiperinflación. Entonces a mí me gustaría que vos hicieras una reflexión respecto de quién es el dueño. Y de paso cañazo, ¿qué diferencia entre los dueños del 2001 que se afanaron a través del sistema del Estado, del populismo del 2013 en adelante con la especificación asimétrica, 150.000 millones de dólares? ¿Qué diferencia hay con los populistas actuales que están agarrando y afanándose la base monetaria y a través de un carry trade aumentando o endeudando a la nación argentina a futuro a razón de un por lo menos 27% anual en dólares? Gracias. Yo, Alex, te quiero decir que yo economía soy un principiante. Tengo claro que a Alfonsín le hicieron un golpe de mercado en el 89, donde actuaron las mismas fuerzas que actuaron en el 2001, que también fue un golpe político y de mercado. Porque acusaban a De la Rúa, en su caso, que era neoliberal y que estaba llevando adelante un modelo neoliberal. Y en realidad De la Rúa podía tener mucho de liberal, pero poco de neoliberal, y tenía una continuidad que no podía salir conforme a cómo se salió en el 2001. Porque De la Rúa quería salir ordenadamente, y Duhalde le proponía, y algunas empresas importantes de este país le proponían, y algunos diarios le proponían,
la especificación asimétrica y la devaluación. Duhalde, en ese caso, sería el dueño del mercado o el representante, que fue el que ejecutó el acto de destitución de la Rúa. En el caso de Alfonsín, Menem había ganado con la revolución productiva del salariazo y casi 2 años después, aparecieron las privatizaciones y demás, que ya Alfonsín había querido intentar con aerolíneas y lo había hecho con alguna parte de la telefonía, etc. Y sin embargo, le acusaba a Eduardo Menem desde el Senado de que quería vender las joyas de la abuela. Como no lo habían podido bajar con las sazonadas militares de Rico y compañía, de Semana Santa, con los 2 atentados de muerte que tuvo Alfonsín, no lo habían podido parar. Advertían que si Alfonsín consolidaba la economía se quedaba, no Alfonsín, porque no podía tener reelección, pero sí se quedaban otros que podían ser radicales, y eso conspiraba con la suerte del peronismo, que se sorprendió que en 1983 perdiera las elecciones con Alfonsín. Porque creían, la verdad, habían hecho todo, habían pactado con los militares, los gremios estaban felices, pusieron su gente adelante porque creían que con eso iban a tener mayoría fácil y ganaban la elección. Sin embargo, perdieron. Y esa pérdida llevó a todo ese complot de la que vos decís y declarás hoy que vos colaboraste para la caída de Alfonsín, por supuesto, lo tenemos claro. Fue un golpe de mercado, pero instado por la política. Cuando Ditela decía dólar recontra alto, cuando decía a los bancos, presten, antes, ¿no? La revolución productiva y el salariazo, que fue parte del discurso de Alfonsín de levantar las persianas, no encontró la forma. Pero Alfonsín fue autor con su reel del Plan Austral, que no fue tan malo. Y fue autor del Plan Primavera, que quizás el gobierno, según unos libros que han salido últimamente, tiene mucha responsabilidad que no funcionara. Con lo que quiero decir, la Argentina es muy compleja, es un caballo salvaje, difícil, que tiene muchos corcovos, pero básicamente tiene, a mi entender, con toda humildad, una enorme dirigencia que gobierna provincias con una oscuridad notable, sin transparencia, y al propio tiempo una enorme dirigencia con mucha mediocridad, que no son capaces de apelar a un cerebro que nos permita ordenar y planificar, y esa palabra para los liberales es dura, pero planificar el desarrollo argentino. Es todo a los ponchazos. Vaca Muerta, digamos, no tuvo ninguna planificación. Se invitó a los inversores a como viene el lugar en la época, e hicieron un acuerdo por desesperación. En Santa Cruz hay tanto o más gas y petróleo que está oculto, porque esas licitaciones Kirchner las hizo con empresas que tuvieran domicilio en Santa Cruz. El señor Kirchner y la señora Cristina de Kirchner es dueña del 1/3 del territorio de la provincia de Santa Cruz, entre ellas todas las zonas de gas y de petróleo, que se las quedó Lázaro Báez, Cristóbal López y una sola área, los Bulgeroni. Pablo, tenemos 4 personas y estamos con 15 minutos más o menos de tiempo. Si me Dale. ayudás, hacemos Hugo Flaupan, Enrique Rubio, Maneses y María Bernardi. Si cerramos la... Voy. Dale. Recuperé. Ahí está, ¿Recuperé Pato. o no? Dale, Pato. Recuperé. Arriba, Pato. Juan Pablo, el libro de Laclau y Chantal Mouffe es La razón populista. Correcto. Que describe lo que Tenés vos razón. decías. La razón populista. Una aclaración. El populismo, no importa si es de izquierda o de derecha, considera que no necesita mediaciones. Esa es Claro. la esencia del populismo. No necesita una mediación institucional
para comunicarse con el pueblo. Se comunica directamente el líder con las masas, sin ninguna necesidad de una representación o de mediación alguna. Conclusión, no hay movimientos sociales, no hay legisladores, no hay poder, no hay justicia, digamos, no hay digamos, poder judicial, porque el intercambio es directo. Y vos lo mencionaste medio al pasar, pero una de las características o de lo notable del discurso inaugural de Javier Milei es que lo da de espaldas al Congreso. Así es. Y directamente sobre la plaza de los dos congresos, interactuando directamente con el pueblo, ¿no? No necesita esa mediación. Pero yo, digamos, no voy a criticar a Javier Milei porque ya en Antropoceno saben lo que pienso del compañero Milei, así que no necesito, no va por ahí mi pregunta, ya no voy a redundar en algo que ya me escuchan todos los días. Lo que sí me voy a poner un poco marxista, como le gusta a Mariano, y, digamos, para los marxistas el Estado liberal es, digamos, una estructura de dominación burguesa, ¿cierto? Para hacer su negocio y hacer su renta o su plusvalía, dirían ellos. Está muy claro que, digamos, durante los últimos años, cada gobierno tuvo su empresario preferido, ¿no es cierto? Cada gobierno tuvo su Jorge Antonio, hasta ahora vos lo mencionaste a Ornequian, y me parece que el compañero Milei no escapa a esa condición, por más que él la vaya de libertario, ¿no? Y que combata la casta, pareciera que la cosa no va por ahí. Ahora, yo quería dejar esta pregunta para dejarla para pensar, ¿no? La pregunta concreta es esta. Si el compañero Milei no es parte de un programa, que es lo que me está viniendo en la cabeza estos días, no es parte de un programa y verdaderamente las expresiones del gordo Dan y del brazo armado y qué sé yo, no son verdaderas, ¿no es cierto? Porque cuando la burguesía pierde el contacto con las masas, que lo puede perder, y la represión no alcanza, o digamos, los instrumentos represivos de la compañera Patricia no alcanzan, aparecen los totalitarismos de derecha, el fascismo y el nazismo, ¿no? Estamos muy lejos de eso todavía, pero implica, y no nos olvidemos, que todas esos dos ideologías o esos dos instrumentos de dominación fueron burgueses. La burguesía alemana y la burguesía italiana llamaron a eso para ordenar la relación con las masas. Mi preocupación es que no se le haya escapado lo del brazo armado, no se haya escapado lo de tener, digamos, una fuerza, no me acuerdo cómo lo dijo, y de hecho nosotros tuvimos expresiones de esas en la Argentina, la alianza, ¿cómo se llama? La que perseguía en la época de la década infame, no me acuerdo ahora, pero tuvimos expresiones, la AAA es otro ejemplo de, digamos, mecanismos de represión. Entonces, la pregunta concreta es esa, ¿no viene algo así, pero dentro de un plan armado? Armado en sentido de pensado, no de arma. Sí, yo me olvidé de expresar que entre las características del populismo está la concepción amigo-enemigo, pueblo-antipueblo. Con lo cual es la construcción de un relato para un determinado pueblo, que es lo que están construyendo con Sebastián Caputo. Ellos expresan de que las redes sociales son la expresión más genuina y transparente de la discusión política. Vos, si te metés en las redes sociales y le haces una crítica a Milei, yo estoy bloqueado por Milei, y haces una crítica a Milei, vas a aparecer viejo meado, callate, estuviste en el peor gobierno de la historia, que son cualquier cantidad de pelotudeces que no hacen a la conversación pública. Porque precisamente la concepción amigo-enemigo del populismo hace que yo sea su enemigo. No soy su amigo.
Yo pertenezco a la socialdemocracia, creo en el Estado, creí en el estado de bienestar. Con lo cual quiero decir, soy su enemigo. Mises, Hayek, todos esos tipos que adora el señor Milei, lo expresan claramente quién es el enemigo. Consecuencia, no necesitan armar brigadas. Pueden llegar a ocurrir, porque quien descalifica de la manera que descalifica el señor presidente Milei al otro, y nunca lo contiene al otro, no busca el consenso del otro, lo aprieta al otro, utiliza el veto para eliminar la posibilidad de que la oposición lleve para adelante determinadas cosas con el fantasma de que como es el equilibrio fiscal puede ser perjudicado. Y si vos analizás claramente que en el caso de las universidades no era perjudicado el equilibrio fiscal, y sin embargo la vetó la ley. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie haga nada en beneficio de la gente. Su pueblo le reclama que la casta hay que matarla, y tiene alrededor más casta que ningún otro presidente en la historia argentina. Entonces dejémonos de joder. Lo digo con dolor, porque yo siempre al presidente, sea peronista, sea Milei, siempre los respeté, incluido a Menem, a quien le hice millones de situaciones y de operaciones y de acciones cuando fui diputado. Sin embargo, terminé abrazándome con el señor Carlos Menem, porque fue presidente de esta Argentina. Con lo que quiero decir, el populismo es una píldora que solo hace agrandar de emoción al propio pueblo. Y lo van construyendo. Y Sebastián Caputo, con redes sociales, con empresas que ponen publicidad para suplir las pautas publicitarias, YPF, etcétera, 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 con empresarios como Roca, compañía, Ernequian, etcétera, etcétera, que están trabajando en esa línea, utiliza el mismo mecanismo para desequilibrar a la prensa, y mirá que yo me la comí de pechito, como vocero del presidente de la Rúa, no teníamos pauta, y me comí de pechito al periodismo, pero lo respeté siempre, aún con quien no pensaba similarmente, por cierto. Con lo que quiero decir, no hay respeto, hay una concepción amigo-enemigo, claramente, y eso puede agravarse. Y podés tener razón vos con tu pensamiento. Juan Pablo, le damos el paso ahora a Hugo Flombaum. Hugo, ahí estamos. Bueno, yo vengo a ser el malo de la película hoy porque soy peronista, entonces me eximo de toda esta historia. A ver, no quiero ir para atrás. Estoy muy preocupado por otra situación. Creo que el mundo ha cambiado. Los regionalismos que dieron lugar al Mercosur con Alfonsín y luego con Menem, creo que hoy ya han perdido mucho de su sentido, al punto tal que Brasil ya está armando hoy una alianza no regional, sino global. Lo mismo que está haciendo China y lo mismo que de alguna manera pretende hacer ahora Trump con Estados Unidos. Es decir, yo creo que el mundo se ha modificado. Hay dos situaciones confluyentes que son, uno, las comunicaciones. Hoy la gente se comunica en el segundo de cualquier lugar del mundo a cualquier otro lugar del mundo. Eso modifica espectacularmente la opinión, porque la comunicación es la base de la opinión. Y por otro lado, tenemos que entre los bancos y las empresas globales se ha conformado un capital sin nación. No tienen naciones, son capitales que son extranacionales. No piensan desde una nación, aunque tributan en varias de ellas, pero no piensan desde una nación, sino que piensan desde el mundo entero. Esto hace que la competencia comercial hoy sea una competencia sin guerras a la vista. Las pequeñas que hay
por más sufrientes que sean, no están modificando la situación del mundo como en otra época hubiera pasado, en una competencia comercial como la actual, sino que realmente la competencia se está dando en función de las rutas marítimas, causa de algunas de las guerras, y el dominio de la tecnología. Este es el mundo que tenemos, y seguir hablando en los términos políticos que se hablaba en el siglo pasado no ayuda a que podamos enfrentar el mundo que se nos viene. Razón por la cual creo que la palabra república y populismo, que no entiendo por qué en el caso de los populismos electos por el pueblo se los pone fuera de la república, en todo caso puede ser una deformación de la república, pero no deja de ser república, porque fueron elegidos dentro de la república, y en el caso de que puedan romper a la república, lo harán fuera de la república, pero eso ya va a ser parte de la responsabilidad del pueblo que le dio lugar a eso. Caso de los golpes militares, todos ellos recibidos por gran parte de la gente con beneplácito. Bueno, ok, esta es la situación. Yo realmente lo que mi aporte y mi pregunta es cómo hacemos hoy en un mundo en donde China tiene un predominio en el comercio casi imparable, para construir un mundo democrático y eficaz para poder pelear esa guerra comercial. Bueno, en primer lugar, pido disculpas si afecté su condición de peronista, pero no era mi intención, sino un análisis que está vinculado a las consecuencias. En segundo lugar, el hecho de que el populismo ingrese al poder por república no significa que ejerciendo el poder respete la república. Menem nos puso 2 diputados truchos para sacar la privatización de no me acuerdo si no era el gas o qué sé yo. Cristina ha hecho de todo para vulnerar la república, entre otras cosas haber robado lo que robó, y cuando le dijeron que había pruebas de que ella era responsable, terminamos con la denuncia del Lofer. Digamos, y el señor Lázaro Báez con 10 estancias de más de $10 millones cada una en Santa Cruz. Y ahora encontraron documentos de última generación importantísimos de la vida de Perón, de distintas cosas que se lo robaron no sé a quién, eran del archivo de la Nación, lo están analizando. Digo, la Argentina ha tenido una intolerancia y una tolerancia a la vez de una corrupción fenomenal. Está escrito en las causas, probado en las causas, los dineros que iban a parar a Santa Cruz, que llegaban a las manos de Lázaro Báez y que no se rendían cuentas ni se hacían las obras. Quiero decir, eso lo hace el populismo. ¿Por qué? Porque los controles que tiene la República no son reconocidos. Y en consecuencia pueden hacer esas cosas, como lo hace Maduro y como lo hizo Chávez en Venezuela. Por supuesto, ingresaron con democracia y con república, pero eso no significa que sean gobiernos republicanos, son gobiernos populistas. Y esa es la verdad. Y lo tienen que reconocer. Y el peronismo, que nació de una organización de un militar como Juan Domingo Perón, es una expresión política organizada conforme organiza un general de la nación una fuerza. El peronismo tiene débito concreto a su liderazgo y me parece bien. Yo no estoy diciendo lo contrario, me parece bien. Tiene una fe religiosa en sus líderes. El señor Kirchner, 21% tuvo en la elección contra Menem. 3 peronismos se presentaron, el de Menem, Rodríguez Sá y Kirchner. Ganó Menem, no se presentó al balotaje, presidente Kirchner. En 4 años logró el 54%. Con lo que quiero significarles,
y el 54% otra vez en el 2011, ¿no? Con lo que quiero significar, tienen una enorme habilidad de construcción política para retener una partícula del pueblo y definir el poder en sus manos. Y eso es una mirada radical, discúlpenme, pero es lo que ocurre. Le damos la palabra a Rubén Manezés, que fue columnista también aquí en Antropoceno hace poquito. Rubén, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Me escuchan bien? Perfecto, sí. Ah, perfecto. Bueno, listo. No, simplemente mis comentarios eran, uno ya lo aclaró, digamos, que es el de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, autores de La razón populista, uno de los libros más consistentes teóricamente para analizar el problema del populismo, porque el populismo, contrariando a lo que está diciendo el amigo Bailac, no es una etiqueta que se le puede pegar a cualquier botella. Y el estudio del populismo no es simplemente una galería de prejuicios, es una cosa un poquito más seria en términos teóricos, con lo cual, digamos, yo lo defino como a mí se me parece, en función de mis prejuicios y mi sesgo cognitivo, y después le aplico ese apelativo a lo que se me ocurre. Bueno, teóricamente no es consistente. Ernesto Laclau, aparte, es argentino, no es ni catalán, ni yugoslavo. No, el apellido. Es argentino. El apellido será, sí, bueno, el mío es apellido armenio y yo, digamos, nací acá. Cuando me refería a que Laclau no era francés, Laclau, el apellido, era catalán. Bien. Básicamente lo que explica Laclau, y esto ya lo expliqué en alguna ponencia que gentilmente me invitaron a participar por este mismo medio, es una lógica de construcción de poder. Es una acumulación de poder, con lo cual, digamos, las distinciones de izquierda y derecha para aplicar al populismo son vacías, son inconsistentes conceptualmente. Usted, Bailac, podrá usarlo como a usted le parece, me parece bien, pero yo tengo el deber de decirle que está equivocado. Lo segundo, digamos, la cuestión del federalismo. Pasa lo mismo. Tenemos un federalismo. Puede ser que el federalismo que tenemos en la Argentina no se adecue o no cierre demasiado con nuestro sesgo cognitivo o con nuestras pretensiones ideológicas, pero no se puede decir que no existe federalismo. Porque este federalismo argentino no es la prueba de un laboratorio. Este federalismo argentino surgió de acuerdos y negociaciones en el siglo XIX que resolvieron conflictos armados. Entonces el modelo de federalismo no es el que los libros dicen que deben ser. El modelo de federalismo argentino es aquel que sus élites pudieron construir en determinado momento de la historia. Respecto de un pequeño tema que nombró también, que es la cuestión de la coparticipación, tema precisamente de mi tesis doctoral, no requiere unanimidad. Eso es una falacia y una argumentación errónea que se ha hecho del derecho y que ha girado usted, y lo invito al amigo Bailac a buscar en la Constitución y en todos los debates de la Convención Constituyente del 94, en donde se menciona taxativamente el tema de la unanimidad. No existe. Y por supuesto que hay una alternativa a la cuestión de la coparticipación. Y dice, bueno, hay que sancionar esta ley porque es el único modo. No es el único modo. Se está instalando, y para mí de manera peligrosa, en el espacio público la idea de que lo mejor es que la coparticipación desaparezca. Y si la coparticipación desaparece, ¿cuál es el modelo que va a reinar? El modelo de correspondencia fiscal. Cada provincia que se arregle con lo que pueda recaudar. Y esto en un país territorialmente tan extenso como la Argentina, 8º territorio del mundo en su extensión, y con las enormes asimetrías económicas y sociales que tiene, sería ir camino al suicidio. Concluyo acá, gracias. Bueno, al respecto quiero decirle, le recomiendo que lea, si no lo leyó, Benjamin Moffitt, que es un autor que escribe un libro que se llama Populismo. Hay varios, tengo algunos que son de origen francés, otros, y el propio Laclau. Con lo que quiero significar, usted lo definió claramente, es un modo de formular el poder, de resolver la cuestión del poder.
sin importarle si tiene que estar dentro de una democracia liberal republicana o tiene que estar en un episodio cuasi revolucionario como el populismo pretende, como pasa en Venezuela. ¿Qué tiene de república Venezuela? Las nuevas instituciones, pero desaparecieron todo lo demás. Es decir, el tipo que es opositor en Venezuela no puede presentarse a elecciones, el sufragio está manipulado. Es una manera de ejercer el poder, sin límite. Vuelvo a reiterar, esa es la definición catastrófica. Y la concepción amigo y enemigo es lo que dice Loclo, que es necesario construir una fuerza que suponga la condición de amigo para poder combatir al enemigo. Y al propio tiempo que tenga la concepción pueblo-antipueblo, porque en la concepción antipueblo están precisamente los que están por el imperialismo, los que están por no sé qué, por no sé cuánto y demás. Que era precisamente como titulaba la Junta Coordinadora Nacional su documento a eliminar de la década del 60, la contradicción fundamental. Los socialdemócratas inventaron la contradicción fundamental en este país. Sí, pero ya no existe eso. La contradicción fundamental era cuando las herramientas del siglo XX resolvían los conflictos del siglo XX. Hoy hay nuevas herramientas en el siglo XXI y muchos colectivos que eran absolutamente aprobados entonces, los gremios, los sacerdotes, los políticos y demás, los partidos políticos, estamos todos en el fuego. Con lo que quiero significarles, yo leí el documento de la Junta Coordinadora, nunca fui Junta Coordinadora y tuve muchas discusiones al respecto, pero no porque sea un tipo de derecha, sino porque soy un tipo que no creo que aquella contradicción fundamental que tenía como ampliación de funcionamiento la cuestión de lo nacional, sin incorporar lo global, que es lo que intentó Hugo de explicarme y que coincido plenamente con él, porque hoy la aldea global o lo global tiene un impacto feroz sobre la suerte de nuestras naciones. Y si tenemos que prepararnos, hay que prepararse para ver si somos parte del archipiélago de lugares en donde el mundo, a través de ese bancos y financistas, generan fondos, podemos tener alguna posibilidad de inversión que nos permita contar con un desarrollo, sobre todo para generar las condiciones de desarrollar nuestra nación. Pablo, y por último quiero decir... Dale, cerramos y le damos palabra a María Bernard, dale. Sí, con mucho gusto. Simplemente quiero decir lo siguiente. En aquel entonces, pensar en el populismo y pensar en Laclau era importante, pero el mundo cambió a través de lo mismo que dijo Hugo. Las nuevas tecnologías, la comunicación de lugar en lugar. ¿Cómo nacieron? ¿Cómo resolvieron los conflictos Irlanda, Nueva Zelanda, Canadá, que tenía un lío fenomenal? Y hoy son países que están lejos de nuestra competitividad y basta ir y a Montreal, a Vancouver y demás para darnos cuenta cómo se han desarrollado. ¿Y cómo ves el desarrollo? Las rutas, los edificios, los estadios, las casas, etc. Yo viví 6 meses en Canadá, en casa prefabricada. Espectacular. Y nosotros hace décadas que tenemos un déficit de viviendas fenomenal y nunca pudimos introducir como solución habitacional la casa prefabricada, porque tenía mala prensa. Vamos a María Bernard y cerramos esta ronda de preguntas. María, dale. No les voy a robar mucho tiempo porque me mareé por temas familiares. Al respecto de Laclau y Buffet, era la Biblia de Cristina. Y esa antítesis pueblo-antipueblo es que nos seguimos manejando y no podemos salir de ahí. ¿Cómo defender con persistencia a la república, a la democracia, cuando los jóvenes casi no nos escuchan a los grandes? Están escuchando el Instagram, los videos, el YouTube, los juegos, escuchan música y no escuchan estas cuestiones de debates ideológicos. No pensemos que todo transcurre en las redes sociales, el mensaje. Lo que transcurre mucho en las redes sociales es la pelea, el insulto, la fake news. Cuando salen muy buenas ideas, mucha gente no las ve, va a buscar el escándalo.
El otro tema es lo que usted dijo de la doctora Molina. La doctora Molina no fue esposa ni mujer de Fidel Castro, está refugiada acá en Argentina, vive, y ella fue la que nos trajo la novedad de lo que quería hacer Fidel Castro, que hay videitos de Fidel Castro hablando de vaciar las democracias y transformarlas en democracias bobas para tomarlas. Les invito a ver varios videos de la doctora Molina denunciando todo lo que quería hacer Fidel Castro con las democracias del mundo. ¿Cómo logramos ahora proteger una república, una democracia y construir Argentina en un país desarrollado cuando en las escuelas no nos están escuchando, los docentes hacen lo que pueden, en las casas entran a internet, pero no para escuchar un debate de ideas y, como usted dijo, Juan Pablo, la mayor parte de los jóvenes no están aprendiendo a trabajar. Tampoco están aprendiendo a interpretar textos y menos a realizar un debate en la palabra. Le dejo para usted el cierre y disculpen que los aburrí un poco con mi discurso. No, al contrario, coincido plenamente con lo que usted manifiesta, amiga María. Yo suelo sintetizarlo con persistir. Persistir y resistir. Persistir y resistir, pero vienen con mucho. Usted habló de las brigadas, ahora me acordé. Anoche entré en un espacio de los que hay en el Twitter, sí, que lo organizaba el Comité Virtual Radical, algo así se llamaba. Y había gente conocida hablando, entré un rato, había una confusión general de lo que estaba pasando en cada distrito, y una de las profesoras que no dio su nombre, se hacía apodar Extraña, era una profesora de la Universidad de La Plata que estaba denunciando que la noche anterior, brigadas de muchachos de La Libertad Avanza, que poco le faltaba para tener las camisas pardas o negras, habían desembarcado en la localidad de Potrerillos, atacando ideológicamente y con violencia a un grupo de investigadores en geología de la Universidad de La Plata. Me dieron el profesor que estaba manejando el grupo, que tienen miedo de hablar, los entrevistaron en una radio de Mendoza que estoy tratando de averiguarla en este momento y conectarme con ese profesor. O sea que ya empezaron a agredir en la acción, no es solamente a través de la palabra. Esto que pasó en el acto del Gordo Dan, con ese ética y estética fascista, mete miedo, realmente mete miedo a todos los que hemos tratado de vivir y luchar por la democracia en este país. Acá hay que resistir, persistir, educar, pero hacerles notar qué es lo que pasa cuando perdemos la libertad. Y mira, los jóvenes no lo saben. Usted, vuelvo a tener razón y además quiero decirle, yo tengo 74 años. Tengo mucho recorrido. Tengo mucho protagonismo en este país. Y cuando Milei ganó la elección y lo vi de espaldas al Congreso, volví a retemplar mi espíritu. Hasta ahí venía como casi todos los argentinos, vamos, vamos, que ganamos. Yo voté a Patricia Bullrich, no voté a Larreta. Quiero explicarle, para el señor este que reivindicó al populismo como un ejercicio del poder, que luchar contra ese tipo de concepción merece la pena persistir, resistir y educar. La educación como instrumento de transformación que no es la que están recibiendo nuestros hijos. Se aburren nuestros hijos con la educación. El mundo ha evolucionado tanto con respecto a la educación. Japón, Finlandia, etc. Países que, por supuesto, tienen un estándar de desarrollo que les permite poder contar con eso. Pero en mi región, a los pibes que son de escuelas rurales, no les enseñan nada que tenga que ver con el agro, con la agricultura, con la ganadería, con los nuevos complementos que se pueden conseguir con las cerezas, con los kiwis, con las trufas, con tantas otras cosas que generan riqueza para la región, por supuesto. Chile con 150.000 hectáreas de cereza tiene más ingresos, 2.600 millones de dólares, que con el trigo nosotros y con la carne.
Para darte una idea, 150.000 hectáreas, mirá las que tenemos nosotros, despobladas. Y venimos luchando por nuestro territorio hace décadas. Con lo cual quiero decir, esa inmigración hacia el centralismo porteño, que por supuesto a los porteños les molesta que uno se los diga desde el interior, esa circunstancia de que en Buenos Aires y el AMBA el precio del transporte es menor al precio que nosotros pagamos en el interior desde hace tiempo. Nosotros pagamos desde hace tiempo muchísimo más que el subsidio que tiene la capital federal y el Gran Buenos Aires, y que puede ser que tenga razón de ser, puede ser, pero que significa una masa económica importante que fueron a parar a ese servicio. Juan Pablo, llegamos ya a nuestro punto final, no tenemos más tiempo lamentablemente, así que solamente te pedimos una reflexión final antes de despedirte y cerramos esta reunión. Bueno, los convoco a todos, a mi amigo Hugo, el peronista, que está enojado, está muy enojado, pero lo único que le pido es que tengamos una oportunidad para seguir debatiendo, porque la conversación política no está vinculada a afectar al otro. La conversación política es para reflexionar en común y convencer al otro, en todo caso, de que las cosas como están no están bien o están muy bien. Yo lo que pido humildemente es que sigamos luchando. Hugo lo hará desde el peronismo, vos no sé de dónde, los otros amigos de otros lados. Yo voy a seguir peleando por la democracia, la república, la libertad y la igualdad, porque no hay libertad sin igualdad. En consecuencia, les agradezco infinitamente, estoy feliz de la oportunidad que me han brindado de poder hablar con una platea tan experimentada e inteligente, y ojalá venzamos. Señoras, señores, ponemos punto final a este encuentro. Te agradecemos, Juan Pablo, por tu tiempo, tu dedicación, tu esfuerzo. Sabemos que fue un esfuerzo grande estar con nosotros. Y te recibimos con los brazos abiertos aquí en Antropoceno. Nos encontramos dentro de 7 días con más Antropoceno. Gracias a todos. Antropoceno.